Amén. Gloria al Señor. Abra su Biblia, por favor, en Génesis capítulo 41. Ya estamos en los últimos capítulos del primer libro de las Sagradas Escrituras. Aleluya. Amén. Sean todos bienvenidos. Y bien, el mensaje de hoy se llama Al final. Amén. Al final, así se llama. Aunque le puse un subtítulo, cuando menos lo esperabas. Amén. Pero le voy a decir por qué se llama Al final. Amén. Cada uno de nosotros sabemos que Dios es fiel. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Sí. Amén. Y hemos estado no solamente aprendiendo un poco más acerca de los personajes que formaron o forman parte de la historia del pueblo de Israel, cómo se inició hasta llegar a convertirse en una nación, sino estamos aprendiendo todas aquellas lecciones que la Biblia nos dan para nuestro crecimiento y para nuestro desarrollo. Amén. Tenemos entonces, hoy estamos viendo la vida de José, el hijo de Jacob. José, que vivió una vida, bien es cierto, señalada y destinada por Dios, pero en la vida de José tenemos una grande enseñanza y podemos ver la fidelidad de Dios, sí, a través de la historia de José. Amén. Y hoy vamos a ver un poco acerca de lo que nos enseña la Escritura en el libro de Génesis, en el capítulo 41. Y este hermoso capítulo consta de 57 versículos. Aunque no los vamos a leer en este momento todos, sí los vamos a compactar para que podamos entender hacia dónde nos está llevando el desenlace de este maravilloso libro y de la historia de José. Amén. Bien, si usted lee en el primer versículo, dice: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón ¿qué? Un sueño, y le parecía que estaba junto al río. Amén. Dice: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, ¿sí? Y nos empieza a relatar del sueño. De hecho, la palabra acontecer, ¿sí?, es la palabra miketz. Y miketz significa al final o pasado o al término de estas cosas, al final o pasado 2 años. Miketz forma parte de la lectura de la ley de Moisés, es la 10ª lectura y se llama miketz y tiene que ver con al final, y nos está enfatizando el final o lo que ocurre al final con la vida de José, con el pueblo de Israel antes de formar una grande nación. Por eso es que el mensaje de hoy se llama Al final, y vamos a ver cómo al final Dios lleva a cabo lo que había predestinado sobre la vida de José. Amén. Entonces, el primer versículo nos habla acerca del tiempo de Dios. Amén. Lo primero que hoy vamos a, una vez más, a afirmar en nuestros corazones es acerca del tiempo de Dios. Amén. Entonces, al leer en ese primer versículo, nos dice que pasados 2 años el faraón tuvo un sueño.
¿Por qué la Biblia nos enfatiza eso? Porque 2 años previos al sueño de Faraón, habían estado los jefes principales de los panaderos y el copero de Faraón, habían estado en la prisión en la cual José también estaba. Amén. José estaba ahí, y cuando José interpretó sus sueños, le dijo al jefe de los coperos: tú vas a ser restituido, y cuando estés en tu lugar y cuando hayas sido restituido, acuérdate de mí y haz misericordia conmigo. ¿Sí? Pero habían pasado 2 años. 2 años en los cuales José se había quedado ahí en ese lugar. Todo tiene un tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. ¿Sí? Nosotros sabemos que un buen día José salió de su casa cuando su padre en Génesis 37:14 le dijo: ve a ver a tus hermanos que están pastoreando en Siquem. José salió de su casa sin saber que no iba a volver, no por lo menos hasta después de casi más de 20 años. Recuerden que José tenía 17 años cuando fue enviado a ver cómo estaban sus hermanos. Previo a esos 17 años, José había tenido sueños, los cuales su padre meditaba, porque la Escritura dice que aunque sus hermanos se burlaban y lo tomaban en poco, su padre Jacob meditaba en esos sueños, sabiendo que algo significaba en la vida de José. Amén. Entonces entendamos que para llegar a ser lo que José, Dios lo había destinado a ser, pasó un tiempo, un proceso. ¿Sí? José es uno de los hombres de las Sagradas Escrituras que nos revelan esos procesos de Dios. De hecho, el día domingo quiero compartirles una enseñanza que está muy ligada a este capítulo. Amén. Entonces, entendemos que fue en el tiempo de Dios que el destino de José se manifestó. ¿Sí? Entonces dice que cuando pasaron 2 años, ¿sí?, el faraón tuvo un sueño. ¿Sí? Entendamos entonces que cuando José fue vendido tenía 17 años. Y cuando José fue presentado con el faraón tenía 30 años. Se infiere que entonces llegó a conocer al copero y al panadero cuando tenía cerca de 28 años de edad. ¿Sí? El tiempo de Dios es perfecto. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Porque Dios había planeado utilizar a José. ¿Sí? Dios había planeado utilizar a José. Y aunque pasó el tiempo, y aunque en la vida de José ocurrieron sucesos, los cuales probablemente no entendía, él no había sido olvidado de Dios. Aun cuando estuvo en esa cárcel 2 años más después de haber interpretado los sueños, Dios lo estaba preparando, Dios lo estaba capacitando, Dios lo estaba moldeando, Dios lo estaba quebrantando, Dios lo estaba transformando. Amén. Cuando alguien está ya preparado para cumplir con su asignación, Dios lo va a sacar del proceso. Y Dios hará lo que deba hacer para que se manifieste ese propósito en tu vida. Por esa razón José no salió antes del tiempo. Es como si usted mete un panqué al horno y le dicen: el tiempo de cocción es 1 hora a tanta temperatura. Si usted lo saca 20 minutos después de que lo metió para cocerlo, ¿cree que está cocido? No.
Si usted quiere apresurarle y le sube la temperatura, usted puede cometer un error. Usted va a sacar el panqué cuando sea el tiempo adecuado. Si lo saca antes, no va a servir. Y si lo saca después, tampoco va a servir. Amén. Cuando alguien ya está listo, será sacado del proceso. Si es sacado antes del proceso, no va a servir. Amén. Si es sacado antes del proceso, no habrá un resultado. Esa es la razón por la cual José, imagínense si José, si el copero hubiera abogado delante de Faraón, José pudo haber salido antes y pudo haber regresado a su casa, y lo que hoy estamos leyendo probablemente hubiera sido diferente. Amén. Dios es omnisciente. Y créame que el mensaje del día domingo está muy ligado a este. Pero la Escritura dice que cuando nosotros éramos un embrión, los ojos de Dios ya habían sido puestos sobre nosotros. Y Él estaba escribiendo nuestra vida, aun cuando usted y yo no teníamos conciencia de nuestras decisiones. Ahora, Dios ha escrito nuestra vida, pero nuestras decisiones alteran los tiempos y alteran los resultados. Amén. Por esa razón, porque Dios tenía ya destinado a José para algo, lo retuvo 2 años más para que pudiera cumplirse en José el propósito por el cual Dios lo había escogido. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Tenemos entonces que desde el versículo 1 dice: aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño, y le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, se durmió de nuevo, y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó ¿qué? Y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió. Dice, y sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Ahora, ¿por qué inquietó a Faraón este sueño? Amén. Nosotros entendemos que el tiempo de Dios es perfecto, que las cosas en Dios no suceden ni antes ni después. José había sido escogido para ser el instrumento de Dios. Recuerden que a su bisabuelo Abraham, Dios le dijo en Génesis capítulo 15: tu pueblo será esclavo durante 400 años. Y le dijo que lo iba a meter en una
nación. Y que después de esos 400 años, Dios los sacaría y los sacaría con riqueza. José formaba parte de ese plan. Dios no está inventando cosas cada mañana. Dios ya tiene establecido lo que ha de ocurrir. ¿Me explico? O sea, Dios no se levanta como hoy a ver qué va a hacer hoy. No, no. Dios ya tiene establecidas las cosas. Y como ya le había declarado el futuro de la descendencia de Abraham, José estaba incrustado en esa línea. No sé si me explico. ¿Sí? Y por esa razón es que Dios permitió que José pasara todo lo que tenía que pasar, porque él estaba dentro de un destino de parte de Dios. Amén. Cuando Faraón se despierta, porque tiene estos sueños, ¿sí? Faraón le preocupa, porque los elementos de sus sueños tienen que ver con la nación de Egipto. Ve 3 elementos importantes para los egipcios. Ve el Nilo, las vacas y las espigas. El Nilo es el río más grande en el planeta Tierra, con más de 6.000 kilómetros de longitud. Cuando el Nilo se desborda, abastece de agua mucha área donde estaba ubicado Egipto. ¿Sí? Las vacas tenían o jugaban un factor importante en lo que era la economía de la nación de los egipcios, y las espigas también. Cuando este faraón sueña que salen del río y salen las vacas gordas y salen otras flacas y se los comen y sale el cereal, él le preocupa, porque son elementos que tienen que ver con lo que es el aspecto económico de la nación. Por eso dice que él estaba agitado. Y cuando él llama a los sabios y a la gente que era dentro de el gobierno de los egipcios, que eran los que se suponía que le daban interpretación de los sueños, nadie podía entenderlos. La creencia de los egipcios es que su dios llamado Ra, era que este dios también les daba a ellos sueños en los cuales les daba de alguna manera adelantos que podían pasar. Ellos eran muy dados a la superstición, a la hechicería, a todo eso. Cuando Faraón sueña esto, cuando él ve esto en sus sueños, busca que alguien le dé la interpretación. Pero como era Dios el que estaba acomodando las cosas para que José se manifestara en la línea profética del cual le había dicho a Abraham, esa fue la razón por la cual quienes interpretaban los sueños no podían interpretarlos, porque el sueño recibido a Faraón se lo había dado Dios, y Faraón no conocía al Dios que le había puesto ese sueño, porque tenía que manifestarse José. José era el único que tenía esa capacidad, porque conocía al Dios verdadero. Por esa razón es que aunque Faraón tenía información de lo que iba a ocurrir, realmente no sabía interpretarla. Amén. Faraón tenía en su poder la información del futuro,
pero no tenía la técnica para interpretarlo. Dios le estaba revelando a Faraón lo que estaba por ocurrir. Tenía toda la información, pero Faraón no tenía la técnica para interpretarlo. De hecho, el mensaje del domingo se llama, si Dios lo confirma y dice que así es, se llama cómo vivir anticipados. Amén. Faraón había recibido una revelación de lo que estaba por venir. Ahora, eso que estaba por venir no es que ocurrió en el momento, ya estaba todo establecido. No sé si me explico. Ya estaba establecido. ¿Sí? Faraón tenía la información, pero no tenía la técnica para interpretar la información. Amén. Porque las revelaciones de Dios solo se entienden por los que están en el Espíritu. Amén. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque a él le son locura. Y el domingo hablaré de eso, de que para que tú sepas las cosas que van a pasar, necesitas ser una persona espiritual. Porque si no eres espiritual, aun cuando Dios te esté hablando por sueño, no vas a entenderlos. Porque solo se han de discernir por el Espíritu. ¿Me explico? Ahora, lo que estamos viendo es una manifestación de algo establecido en la eternidad. José estaba ahí para cumplir un destino profético. No cree que Dios dijo, bueno, ya es el tiempo, voy a ver qué hago para que José se manifieste. Todo estaba ya establecido. ¿Sí? Por eso es que cuando llega el tiempo, pasado 2 años, dice que el faraón tiene un sueño y le inquieta. Y en el versículo 9, ahí dice, ¿lo puede leer por favor? Así es, dice, entonces, mire cómo todo se alinea. Entonces, ahí el copero se acordó de sus faltas. ¿Por qué el copero se acordó en ese momento? Porque ya estaba todo alineándose para que el destino de José se manifestara. Hay cosas en tu vida, si ya saliste del proceso, hay cosas en tu vida que se están alineando de parte de Dios sin que tú lo sepas. Porque aunque José estaba en la cárcel, Dios estaba trabajando a favor de José. ¿Me explico? José todavía no había salido de la cárcel, pero Dios ya estaba trabajando a favor de José. Sí. Dios ya estaba moviendo todo. ¿Sí? Dios estaba guiando y dirigiendo lo que había establecido. Entonces dice que el copero se acuerda, y en el versículo 10 dice, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, y él y yo tuvimos que en la misma noche, y cada sueño tenía su propio. Estaba allí con nosotros ¿qué?
un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño, y aconteció que como él nos lo interpretó, así fui yo restablecido en mi puesto, y el otro fue. Aleluya. Dice que el copero le dijo, ahí había un joven, que lo que tú ya pensabas hacer, Faraón, él ya lo sabía. Faraón se ha de ver sorprendido cuando alguien le dijo, lo que tú ya pensabas hacer, alguien más antes de que tú lo decidieras, ya lo sabía. Era un joven hebreo. Lo que le sorprendió a Faraón es que, ¿cómo es posible que alguien supiera lo que él iba a hacer? ¿Me explico? Porque eso fue lo que le dijo el copero. Las decisiones tuyas, Faraón, ya antes alguien las había interpretado, ya alguien antes sabía, alguien se lo había dicho. Y así como nos dio la interpretación, así sucedió. Y eso es lo que le impacta al Faraón, de saber que en la prisión había un joven hebreo que tenía la capacidad de predecir el futuro, de ver las decisiones que iban a tomar alguien más. Estamos hablando que los egipcios eran muy dados a las creencias, ¿sí? Estas de la astrología, de los magos y todas esas cosas. Naturalmente que cuando escuchó el Faraón al copero, le impactó. Y entonces, cuando menos lo esperaba, en el versículo 14 dice, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. ¿Sí? Ese es el tercer punto, cuando menos lo esperaba. El segundo punto, ¿qué hizo Dios? El segundo punto, lo que Dios hizo es incrustarle un sueño a Faraón que lo inquietara. Esa fue lo que Dios hizo para que José saliera. Cuando el Faraón recibe este sueño, se despierta inquieto, porque la palabra agitado significa como que él se daba así como de golpes, como que caminaba y se golpeaba y estaba tan preocupado. Y entonces, cuando menos lo esperaba, un buen día, una buena mañana, la Biblia no nos dice si fue de mañana, fue tarde, fue de noche, pero se infiere que en la mañana, probablemente cuando se levantó el Faraón, le trajeron su copa de vino, quizás 9, 10 de la mañana, y en lo que el copero medio escuchaba, quizás como por ahí de mediodía, van por José a la cárcel y lo sacan apresuradamente. Cuando menos lo esperaba, José es sacado de ese lugar. Y tenemos ahí algunas cosas bien importantes, algunos actos simbólicos. Dice que lo sacaron apresuradamente, se afeitó, ¿y qué más? Y mudó y vino a Faraón. En otras palabras, él estaba dejando todo lo que había vivido, porque estaba en la antesala del destino por el cual Dios le había dado la vida, y estaba siendo despojado de todo lo que había vivido. Se afeitó y se cambió. ¿Qué te quiero yo decir? Que para que tú puedas entrar a ese destino de gloria,
es necesario que cambies tus vestiduras. Es necesario que dejes en el pasado lo que tengas que dejar en el pasado. No puedes entrar a ese destino de gloria trayendo las cosas del pasado. ¿Me explico? Él tuvo que quitarse sus vestidos y tuvo que afeitarse y presentarse de manera adecuada delante de Faraón. ¿Sí? De estar en la cárcel, pasó a ser el centro de atención en la sala de Faraón. ¿Me explico? Porque imagínense que el copero le estaba relatando al Faraón, rodeado de los sabios, rodeado de los adivinos. Claro, todo el mundo ahora quería saber quién era. Antes nadie sabía quién era José. Ahora que el copero dijo y que el Faraón se interesó y que lo dijo, mándenlo a buscar. Claro, ahora toda la atención estaba centrada en este hombre que de la nada, aparentemente, ahora era alguien importante. Yo no sé, pero quizá cuando se abrió la puerta estaban platicando y se abren esas puertotas, todo el mundo guardó silencio y vio que entraba José. ¿Cuántos años metido en un proceso, siendo preparado, siendo moldeado, siendo probado? Ahora era el centro de atención. Aleluya. Ahora él se convirtió en el centro de atención. Ya todo Dios lo había preparado, diseñado, tenía un plan. Establecer a Israel como su pueblo. Hasta el día de hoy, Israel sigue siendo el pueblo escogido por Dios. Lo podemos ver en las noticias actuales. Hay naciones que le hacen guerra a Israel, pero Israel está resguardado. ¿Sabe lo que hoy es Israel? Dios ya lo tenía planeado y José formaba parte de ese plan. ¿Sí? Por eso es que los planes de Dios no son estorbados, porque Dios es Dios de fidelidad, Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. Y esa es una grande verdad. Cuando menos lo esperaba, 30 años, José fue llamado a ver a Faraón. ¿Sí? En el versículo 16 vemos, dice en el versículo 15, y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Notemos que José no se atribuye a él la capacidad. La semana pasada hablamos que en medio de la prisión José desarrolló la capacidad de interpretar, lo recibió de parte de Dios. Y eso ahora Faraón lo sabía, pero José sabía que no provenía de él, sino que provenía de Dios. Amén. Recuerda que todo lo bueno que pueda ocurrir en tu vida, todas las puertas que se te puedan abrir, todos los favores que puedas recibir, no provienen de ti, sino provienen de Dios. Porque aún en la cárcel Dios fue propicio a José. Amén. Toda bondad, todo lo bueno
viene de Dios. Amén. Y por eso José le dice a Faraón, no está en mí, pero Dios, el Dios que no conocía a Faraón, a ese Dios le dijo José a Faraón, es el Dios que le dará a Faraón la respuesta propicia. Pero la palabra propicia, yo entiendo que la palabra propicia es como la respuesta correcta o adecuada. Pero la palabra que se ocupa ahí es la expresión shalom. ¿Qué es shalom? Paz. José le estaba diciendo a Faraón, lo que Dios te dirá, te va a dar paz. Porque estaba él agitado. Y digo, tú vas a recibir la respuesta de Dios y ella te va a dar paz. Amén. José número 4. José estaba ya preparado. Aleluya. En el versículo 17 de Génesis 41 dice, entonces Faraón le empezó a contar el sueño, ¿verdad? Y eso lo dice hasta el versículo hasta el versículo 24. Leamos el versículo 24, porque el versículo 17 al 24 repite lo que soñó Faraón, aunque añade algunas cosas. Pero el 24 dice, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien. Mas José ya estaba preparado. Amén. José ya estaba preparado. Y notemos que con gran seguridad le dice a Faraón que Dios es el que le ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Porque lea en el versículo 25, dice, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. 7 años son y las espigas hermosas, las 7 vacas hermosas, 7 años son y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. ¿Sí? Dice, esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Amén. Entonces, en esos versículos tenemos que Dios le había revelado a Faraón lo que iba a ocurrir. Y José ya estaba preparado y le dice, Faraón, tus sueños son un solo sueño. Las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas significan lo mismo que las 7 espigas buenas y las 7 espigas malas. Significan 7 años, que van a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Sí. No había podido ser interpretado por nadie más, porque estaba preparado para... Entiende esto, que lo que está preparado para ti, nadie te lo puede quitar. ¿Sí? Y lo que no es para ti, aunque lo busques también. Debemos de ser entendidos. Porque lo que es de nosotros, ni el diablo mismo te lo puede quitar. Pero lo que Dios no ha dispuesto para ti, no hay forma de que lo puedas obtener.
¿Me explico? Entonces debe haber sabiduría. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no hubo nadie más en Egipto que pudiera interpretar los sueños del faraón? Porque estaban diseñados con la persona de José. ¿Sí? No había sido diseñado nadie más. Solo José podía desbloquear. Es como los teléfonos inteligentes que tenemos hoy, ¿verdad? Hay algunos que traen lector que solo la huella que fue registrada, y aún así le pongan, y aunque sea la misma mano de la misma persona, pero si no es la huella, no se va a desbloquear. ¿Sí? Y lo mismo es en lo espiritual. Hay cosas que fueron diseñadas solo para ti, que nadie más podrá llevar a cabo. ¿Sí? Yo espero que lo logremos comprender, porque hay cosas que Dios preparó solamente para ti, que no son igual a las que no es lo mismo que va a recibir otra persona. Hay personas que han sido elegidas por Dios para que a través de tu vida conozcan a Cristo. Hay personas que han sido elegidas para que a través de tu vida sean bendecidas también. Por eso es un mal pensamiento el que hay otro más que lo haga. No, hay cosas que Dios diseñó que son para ti nada más. Amén. Entonces, entendemos que esa fue la razón por la cual nadie pudo interpretar. Porque era José, había sido preparado para que se manifestara lo que Dios le había prometido a Abraham, lo que Dios ya tenía establecido. Amén. A Dios no se le ocurre nada al momento. Él ya tiene todo establecido. Él es soberano. Amén. Él es soberano. ¿Sí? Entonces José ya estaba preparado. Pero José no solamente dio la interpretación, dio una solución. En el versículo 33 dice: por tanto, provéase ahora Faraón, ¿qué? Un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Ahora mire, José no solamente tenía la interpretación del sueño, la respuesta, sino también tenía la solución. Porque Dios se lo había dado, porque Dios lo había preparado, porque Dios lo había hecho sabio, porque Dios lo había hecho entendido, porque Dios le había conferido esa capacidad. Donde había estado José, había sobresalido, pero José necesitaba ser moldeado, José necesitaba ser procesado. José tenía que trabajar. Recuerde que cuando él tenía el favoritismo de su padre, lo puso por encima de sus hermanos. Cuando nosotros no estamos preparados y ocupamos un lugar de influencia o de bendición, necesitamos aprender humildad, necesitamos aprender desde abajo. Ahora José ya tenía otro panorama. Había sido arrancado de su familia, había sido vendido como esclavo,
había sido acusado, había sido olvidado, no una vez, sino 2 veces. José había sido quebrantado en todas las formas en las que un hombre debe ser quebrantado. Porque la mano de Dios sabe por qué nos quebranta, sabe por qué nos moldea y sabe por qué nos pasa por el proceso. Amén. Mire que José formaba parte de ese destino profético. Aleluya. Entonces José no solamente dio la interpretación, sino también dio la solución. Y le dijo a Faraón: usted busque un hombre que sea prudente y que sea sabio, ponga gobernadores, pidan una quinta parte de las cosechas, almacénenlas, para cuando vengan los años de escasez, tengan que comer. Número 5, al final, versículo 37. Al final el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Nótese que ahí ocupa la palabra hombre. Y cuando el copero habló de él, se refirió a él como un joven. ¿Por qué? Porque cuando se llamaba o se le decía hombre, porque había cumplido con 30 años de edad. Entonces dijo Faraón: ¿acaso hallaremos otro hombre donde repose el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropa de ¿qué? Y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Aleluya. Al final se llevó a cabo el propósito de Dios. Lo que ya estaba establecido, lo que ya Dios había escrito, se llevó a cabo. Sí. Al final, Dios manifestó su fidelidad. Amén. Al final, el faraón dijo: no hay otro hombre, no conozco a nadie más en esta tierra que sea sabio como José. José fue puesto por encima de los demás. José fue el segundo hombre más importante para él, para los demás, de la noche a la mañana. Los que no conocían a José han de haber dicho: qué suertudo este. Los que no te han conocido en el proceso dirán: qué suerte tienes. Pero es que no han visto tu proceso. Y no es suerte, es un destino de Dios. ¿Sí? Alguien ha de haber dicho: qué suerte de este hebreo, que de la noche a la mañana ahora es el segundo más importante. Y no fue de la noche a la mañana.
¿Cuántos años tenía? 30 años. Arrancado a los 17 años. 13 años. Y tú puedes ver la historia de los hombres de Dios que llegaron a estar encumbrados. Vivieron procesos largos. David por acá fue ungido y al siguiente día fue rey. No. Job le fue quitado todo y una semana después todo le fue restituido. No. Tú puedes observar a los grandes hombres de Dios y a las mujeres, no tan solo de la Biblia, sino los más contemporáneos que han sido metidos en un proceso. Para muchos podrán decir, de la noche a la mañana, pero no te han visto en el proceso. No han visto las lágrimas, no han visto el llanto, no han visto tu dolor, no han visto tus noches de angustia. Para muchos será suerte, pero para muchos de nosotros es el resultado del proceso. Es el resultado de la espera. Es el resultado de la paciencia. Es el resultado de la confianza en Dios. Sí. José fue puesto donde Dios lo había diseñado, como el segundo hombre más importante. Le dieron el anillo como señal de autoridad. Le dieron vestiduras reales. Me imagino que cuando él se puso esas vestiduras de lino finísimo, por inercia ha de haber pensado en aquella túnica. Pero ya no era ese muchacho que había recibido aquella túnica. Ahora era un hombre que había sido quebrado por la mano de Dios. Había sido privilegiado. Su padre lo había privilegiado. Lo había puesto por encima de sus hermanos mayores. Pero no era la manera de Dios. Dios lo quebró. Dios lo llevó a lo profundo, para que cuando estuviera allá fuera humilde, supiera reconocer que era Dios el que lo había puesto ahí. Amén. Por eso decía, es que cuando ya saliste del proceso, cuando ya terminó tu proceso, aun cuando sigas en la cárcel, Dios va a estar moviendo todo para moverte y que se manifieste el resultado del proceso. Ahora José era el hombre que lo que él decía se hacía. ¿Te imaginas pasando por su mente cuando cambió esas vestiduras? Cuando le fue puesto ese anillo, esos 13 años de proceso, esos 13 años lejos de casa, esos 13 años, quizás hay quienes opinan que estuvo unos 6 años en prisión, por no haber hecho nada, por haberse guardado, porque José no pecó. Si vemos, José no accedió al pecado, pero es que Dios estaba trabajando en él. Dios estaba moldeándolo, Dios estaba preparándolo. ¿Sí? Hay muchos que dicen que nuestros éxitos son resultado de la suerte. Son resultados de noches de oración, de días de ayuno, de sacar fuerzas de donde no hay. Amén. Y al final, sí, Dios puso a José en el lugar que tenía que estar.
¿Sí? Pasados 13 años, Dios lo puso ahí. Dios le había dicho a Abraham. De hecho, en el Salmo 100, no sé si lo anoté por acá, pero hay un salmo que habla acerca de José. Creo que es el Salmo 100. Si alguien lo puede buscar, no sé si es el 105. 105:17. Léalo en voz alta. Envió delante de ellos, hablando de los egipcios. Mire, aquí está establecido el plan de Dios. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. ¿Hasta qué? El dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, el señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. Pero el versículo 19 dice: hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová lo probó. Fue hasta el tiempo en el que el tiempo de Dios se había cumplido, fue que José llegó a ocupar el cargo delante del rey. Amén. En el versículo 50 y 51 de Génesis 41 dice, después de que nos narra que salió José por la tierra de Egipto, dice: y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Amén. Entonces, al final, José llegó a ser gobernador de Egipto. Me imagino que durante todos esos 13 años se ha de haber preguntado José si se iban a cumplir los sueños que había tenido. Como tú y como yo, muchas veces nos preguntamos si se va a realizar aquello por lo cual le hemos estado pidiendo a Dios. Pero Dios, que es un Dios maravilloso y Dios de propósito, ha de cumplir el propósito en nuestras vidas. Ahora, José estuvo preparado, capacitado, y cuando llegó el tiempo,
Fue sacado de la cárcel. Ahora, si estás en un proceso, deja que termine el proceso. Es por tu bien. Si ya terminó el proceso, no eres tú el que abrirá la puerta, es Dios el que te sacará de ahí. ¿Me explico? Porque José no fue el que se salió de la cárcel, fue Dios el que hizo y que puso el sueño a Faraón, porque ya había llegado el tiempo, porque ya José estaba preparado. Si aún no estás listo o lista, pide a Dios que te dé fortaleza para aguantar en el proceso. Dios te va a bendecir con un buen matrimonio. Dios te va a bendecir con buenos hijos. Dios te va a bendecir con buena salud. Dios te va a bendecir con buenas finanzas. Estás en el proceso porque Dios quiere guiarte y ponerte donde Él ya te estableció. Si el proceso ya acabó, Él te va a sacar del proceso. Si el proceso no ha terminado, pídele a Dios fortaleza. Pero déjame decirte que al final todo habrá valido la pena. Cada día habrá valido la pena. Cada noche, cada lágrima habrá valido la pena. Cada grito de dolor habrá valido la pena. Habrá valido la pena. Valió la pena la espera de José. José pudo haberse quitado la vida en la cárcel, ¿sí o no? Se pudo haber ahorcado, sí. Pero él sabía que tenía un llamado, un destino, un propósito. Y Dios lo guió hasta el momento adecuado. Por eso el salmista dice, hasta que se cumplió su palabra. Amén. Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, todo va a valer la pena. ¿Sí? Si ya el proceso terminó en tu vida, prepárate, porque estás en la antesala de la bendición por la cual tú has estado buscando el rostro de Dios. ¿Sí? Pero Dios es fiel. ¿Sí? Dios no te va a dejar en el horno todo el tiempo. ¿Sí? Él te va a sacar de ahí. Debemos aprender. Debemos aprender de los procesos. Porque si no aprendemos, seguiremos ahí. ¿Sí? Es como aquel que presenta examen y no aprende y saca 5. Y le dan una segunda. Y le aplican el mismito examen. ¿Y qué cree? Saca 5. Y se lo ponen por tercera vez el mismito. Y vuelve a sacar 5. No puede ser promovido hasta que pase. No puede ser promovido hasta que seas acreditado. ¿Sí? No puede ser promovido hasta que hasta que Dios diga, aprobado. Y cuando Él ponga la palomita, entonces moverá lo que tenga que mover, como lo hizo en la vida de José, para que se manifestara ese propósito de Dios. Amén. Así que, amado hermano, al final Dios cumplirá su palabra en ti. La Escritura dice, no te dejaré hasta que haya cumplido todo lo que he dicho que voy a hacer contigo. No te desesperes. Mantente fiel a Dios, que va a llegar la hora de tu promoción.
que va a llegar la hora en la cual Dios te exaltará y te levantará. Para otros dirán, uy, qué suerte, pero será el resultado de un proceso. ¿Sí? Tenemos que aceptar los procesos. Amén. Y con esto terminamos el capítulo 41. Y ya estamos por terminar el libro de Génesis. La semana que viene hablaremos acerca de cuando el pasado asoma su cabeza cuando ya todo va bien. Amén. Porque eso trata la historia que viene de José. Uy, pasó el proceso, ya todo iba bien, pero el pasado asoma su cabeza. ¿Qué hacemos cuando el pasado se asoma? Si usted quiere saberlo, nos vemos el próximo viernes, si Dios nos da la vida, aquí a las 5 de la tarde. Amén. Así que estamos en un proceso. Y quiero terminar esta hermosa hora de la tarde orando con ustedes, porque todos estamos en un proceso.